Hoy comenzamos un viaje, un camino construido sobre las bases de la filosofía estoica. Un recorrido paso a paso que te enseñará cómo mantener tu dignidad intacta frente a quienes intentan hacerte sentir menos. A lo largo de este espacio que compartiremos, iremos juntos, descubriendo 7 lecciones prácticas, profundas, transformadoras. Prepárate para cambiar tu manera de reaccionar ante el desprecio, aprendiendo a elevar tu actitud, a tomar control emocional y a no permitir que nadie defina tu valor según cómo te trata. Y déjame advertirte desde ahora, la 7ª lección, la última, será la más poderosa de todas. Tendrá el potencial de cambiarlo absolutamente todo en tu vida. Por eso te invito a quedarte hasta el final, porque cada punto que veremos aquí construye una nueva armadura emocional, no una que ataca, no una que se queda pasiva, sino una que resiste con sabiduría, con elegancia, con integridad. Mientras avanzamos juntos, quiero que tomes posición ya. En este mismo instante, antes de continuar, escribe en el lugar donde estás viendo esto la frase: mi valor no depende de la opinión de nadie. Escríbela, declárala, asúmela. Porque repetirla mentalmente es una cosa, pero escribirla, decirlo en voz alta, es otro nivel. Es un hito, un compromiso público contigo mismo. Porque tú te mereces respeto y, aún más importante, debes recordar que el respeto comienza por ti mismo. Respira profundo. Enfócate y acompáñame en esta exploración profunda de cómo desarmar a quien te menosprecia sin perder tu esencia, sin perder el control y sin perder el tiempo. Comencemos con la primera lección. Lección 1. No reacciones en caliente, responde con conciencia. ¿Cuántas veces has dicho algo impulsivamente y luego te has arrepentido profundamente? ¿Cuántas veces has dejado que la rabia dominara tu boca, tus gestos, tus expresiones faciales? La verdad es que en medio del calor del momento, casi nunca somos nuestra mejor versión. Ahí es donde entra en juego esta primera lección, tan simple como poderosa. No reacciones en caliente, responde con conciencia. Para los seguidores de la filosofía estoica, la verdadera libertad comienza cuando aprendes a no dejarte dominar por tus impulsos. Marco Aurelio, uno de los grandes maestros de esta corriente, escribió que la mejor venganza es no parecerse a quien te ha hecho daño. Esa diferencia empieza precisamente cuando decides no actuar por instinto, sino por razón. Cuando alguien te trata con grosería o con desprecio, tu impulso natural es devolver el golpe. Quieres dejar claro que no aceptas que te traten así, que tú también sabes herir, pero actuar así es caer en el juego del otro. Es entrar en una arena donde gana quien grita más fuerte, y eso, desde el punto de vista estoico, es una derrota. El estoicismo nos enseña que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese pequeño espacio está tu poder de elegir. Ese intervalo es donde aparece la conciencia. Es el momento en el que respiras hondo, observas lo que está sucediendo y decides: no voy a rebajarme al mismo nivel. Esa elección, aunque parezca simple, es profundamente liberadora. Te saca del modo reactivo y te pone al mando. Ya no eres una marioneta de tus emociones. Te conviertes en el capitán de tu propia actitud. En la práctica, esto significa que frente a una provocación no tienes que responder al instante. Puedes hacer una pausa. Puedes mirar a los ojos de la persona y decir con calma: prefiero hablar de esto más tarde. O simplemente guardar silencio. No por debilidad, sino por fortaleza. Esa pausa no es huida. Es estrategia. Es madurez. Y sobre todo es respeto por ti mismo. Responder con conciencia es recordar que tu valor no está en ganar una discusión, sino en mantener tu integridad. Es reconocer que lo que alguien diga de ti no define quién eres. Lo que te define es cómo eliges reaccionar. Reaccionar por impulso es entregarle tu poder al otro. Responder con conciencia es recuperarlo. No puedes controlar lo que hacen los demás, pero siempre puedes controlar cómo decides responder. Y esa es una de las mayores virtudes estoicas. Actuar con intención, no con reacción. Cuando interiorizas esta lección, te das cuenta de que mantener la calma no es un signo de debilidad, es un signo de dominio. Dominio de ti mismo, dominio de la situación, dominio de tu energía. Y ahí es cuando te vuelves verdaderamente inquebrantable. Lección 2. No discutas con quien ya decidió. No escucharte. Hay momentos en los que hablas, explicas, argumentas, razonas y nada cambia. La persona del otro lado parece sorda. No escucha, no recibe, no considera. Y tú, frustrado, te rompes la cabeza buscando las palabras adecuadas, como si eso fuera a abrir puertas que ya están cerradas desde dentro. Ahí entra en juego la segunda lección estoica. No discutas con quien ya decidió no escucharte. La filosofía estoica nos advierte constantemente sobre el desperdicio de energía.
Epicteto decía que no debemos intentar enseñar a quien no quiere aprender, y eso aplica especialmente en las discusiones. Muchas veces el problema no está en la falta de argumentos, sino en la falta de voluntad del otro. Puedes presentar hechos, usar lógica, mantener la calma, pero si la otra persona está aferrada a sus creencias, a su resentimiento, a su orgullo, entonces da igual lo que digas. Ya bloqueó cualquier posibilidad de escucha. La sabiduría estoica propone un camino más inteligente. Reconoce el límite de tu influencia y deja de insistir donde no hay apertura. Eso no es rendirse contigo mismo. Es proteger tu energía, tu paz, tu dignidad. Es entender que tu valor no está en cuán convincente seas, sino en cuánto logras mantener tu integridad incluso cuando no te entienden. En la práctica, esto significa identificar los diálogos que se han convertido en muros. Darse cuenta cuando el tono de la conversación ya salió del terreno del respeto y se metió en una guerra de egos. Y en ese punto, tener la valentía de parar, de no insistir, de salir del juego. No todas las batallas tienen que pelearse. No todo silencio es una derrota. A veces es sabiduría. Puedes perfectamente dejar a alguien hablando solo, no por desprecio, sino por claridad mental. Porque si ves que no hay una intención real de escuchar, quedarte ahí es traicionarte a ti mismo. Es negarte el derecho a ser respetado. El estoico entiende que hay conversaciones que valen la pena y otras que solo sirven para desgastarte. Saber distinguir entre ellas es una señal de madurez emocional. Y aún más, cuando te niegas a discutir con quien no quiere escucharte, dejas un mensaje silencioso pero poderoso. Demuestras que no necesitas probar nada, que no dependes de la aprobación del otro para mantenerte firme en tus valores. Y muchas veces ese silencio es lo que más resuena, porque el otro espera que reacciones, que entres al conflicto. Pero lo que encuentra es equilibrio, y eso por sí solo ya es una respuesta. Lección 3. La falta de respeto del otro. Dice más sobre él que sobre ti. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué ciertas palabras te afectan más que otras? A veces, una frase malintencionada se queda dando vueltas en tu cabeza durante días, como si tuviera un peso real. Pero la verdad es que la ofensa por sí sola no tiene poder. Lo que la vuelve dolorosa es el significado que tú le das. Según Epicteto, lo que nos hiere no son los hechos, sino los juicios que hacemos sobre ellos. Esta frase resume una de las ideas más potentes del estoicismo. Tú tienes el poder de decidir qué te afecta. Cuando alguien te falta al respeto, en realidad está mostrando mucho más sobre sus propios conflictos, frustraciones y limitaciones que sobre quién eres tú. La manera en la que actúa es un reflejo de su mundo interior, no de tu valor. Es común tomarse los ataques de forma personal. Te preguntas, ¿por qué esta persona me está tratando así? ¿Qué hice para merecerlo? Pero ahí está la trampa. Al hacer eso, le das al otro el poder de definir tu autoestima. El estoico no permite eso. Él entiende que el comportamiento ajeno es responsabilidad del otro. Si alguien te trata con grosería, con impaciencia, con desprecio, eso es un retrato de la mente de esa persona. Tú no tienes por qué ponerte ese comportamiento como si fuera tuyo. En la práctica, aplicar esta lección significa aprender a observar con distancia. Es mirar la ofensa y preguntarte, ¿qué dice esto del otro? ¿Y por qué debería yo cargar con eso? Ese tipo de reflexión te da libertad. Dejas de ser esponja de emociones ajenas y te conviertes en filtro. Filtras lo que sirve, lo que edifica, lo que merece tu atención. Lo demás, que se lo lleve el viento. Otro punto clave. Cuando entiendes que la falta de respeto es un reflejo del otro, también se disuelve el deseo de vengarte. Ya no necesitas devolver el golpe, porque ya no te sientes amenazado. No tienes que probarle nada a nadie. Lo que te protege no es tu respuesta, es la claridad sobre quién eres. Y aquí está el beneficio más profundo de esta lección. Te aleja de la necesidad de aprobación. Comienzas a actuar basado en tus propios valores, sin estar reaccionando a cada crítica o juicio que aparezca. Es como construir una armadura invisible, hecha de discernimiento. Las palabras llegan, las miradas llegan, las actitudes también. Pero tú permaneces firme. Recuerda, la forma en que quien te trata es un espejo del mundo que esa persona lleva por dentro. La forma en que tú reaccionas es el reflejo del tuyo. Y ahí es donde el estoicismo se revela. No en controlar a los demás, sino en dominarte a ti mismo. Lección 4. Impón límites con firmeza. Sin agresividad. Imagina por un momento que estás en una situación donde alguien cruza la línea. No solo te falta el respeto, sino que insiste en invadir tu espacio, en ignorar tus señales, en minimizar lo que sientes.
Y tú, a pesar de todo, no quieres reaccionar con violencia, ni con gritos, ni con resentimiento. Pero tampoco quieres quedarte callado, permitiendo que te pisen, como si tu dignidad fuera algo negociable. Ahí es cuando entra en juego la cuarta lección estoica. Impón límites con firmeza sin agresividad. Porque ser tranquilo no significa ser débil. Tener paz interior no implica tolerar el abuso. Mantener el control emocional no quiere decir que debas tragarte todas las injusticias. La filosofía estoica nos enseña que hay un equilibrio entre la sumisión y la reacción descontrolada. Epicteto decía que debemos actuar conforme a nuestra naturaleza racional, evitando los extremos. Eso significa que puedes defender tus valores, marcar tu lugar en el mundo y hacerlo con claridad, sin necesidad de herir, pero también sin dejar que te hieran. En la práctica, esto se traduce en saber cuándo hablar, qué decir, cómo sostener tu postura sin caer en provocaciones. Un límite bien puesto puede ser tan simple como mirar a la persona y decir, no acepto que me hables así. O incluso retirarte del lugar sin dar explicaciones largas, sin justificarte constantemente, sin suplicar comprensión. El estoico entiende que no es necesario elevar el tono para hacerse escuchar. La verdadera fuerza está en la coherencia entre lo que dices y lo que haces. Si estableces un límite y luego no lo sostienes, ese límite pierde sentido. Pero si cada vez que alguien intenta rebajarte tú respondes con presencia, con calma y con determinación, entonces estás construyendo una imagen interna y externa de alguien que sabe quién es y que no permite que otros lo traten como menos. Y es importante recordar, imponer límites no es buscar venganza, ni ganar una discusión. Es proteger tu espacio, tu tiempo, tu energía. Es entender que tienes derecho a decidir qué tipo de trato mereces y que no necesitas la aprobación de nadie para defender eso. Muchas veces el miedo a parecer grosero o conflictivo nos lleva a callarnos, a aguantar situaciones que claramente nos hacen daño. Pero el estoicismo no promueve el silencio pasivo, sino el silencio consciente. El silencio que nace del autoconocimiento, de la claridad sobre lo que uno valora y no está dispuesto a sacrificar. Marco Aurelio, en medio de su papel como emperador, escribió que debemos actuar conforme a lo justo, no conforme a la aprobación de los demás. Esa frase resume perfectamente esta lección. No se trata de gustarle a todos, ni de evitar conflictos a toda costa. Se trata de mantener tu integridad, de vivir según tus principios, aunque eso signifique incomodar a algunos. ¿Cómo empiezas a aplicar esto en tu vida diaria? Pues con pequeñas decisiones. Decidir no responder a un mensaje hiriente. Alejarte de una conversación tóxica. Decir no cuando antes habrías dicho sí por miedo a decepcionar. Cada uno de esos momentos es una victoria personal, una afirmación de tu valor. Y lo más poderoso es que, al imponer límites con firmeza y sin agresividad, muchas veces logras algo inesperado. El otro retrocede, no por temor, sino por respeto. Porque frente a alguien que se respeta a sí mismo, muchas personas simplemente no pueden seguir actuando con desprecio. Ven que no están ante alguien fácil de manipular, sino ante alguien que vive desde el centro, desde la claridad, desde la fortaleza. Lección 5. No mendigues consideración. Cultiva el autorrespeto. A veces, en la vida nos encontramos atrapados en un ciclo doloroso. Buscamos validación donde no existe, rogamos consideración a quienes no saben dárnosla, y nos aferramos a relaciones, trabajos o ambientes donde nuestro valor parece siempre en duda. Esa búsqueda constante de aprobación es una de las mayores fuentes de sufrimiento. Porque mientras más intentamos ganarnos el respeto de quien ya decidió no dárnoslo, más nos alejamos del único lugar donde realmente podemos encontrar paz, dentro de nosotros mismos. Por eso, la quinta lección estoica es fundamental. No mendigues consideración, cultiva el autorrespeto. Esta idea, profundamente transformadora, nos recuerda que no somos dignos solo cuando alguien nos lo reconoce. Somos dignos por existir, por ser humanos, por tener valores, por elegir caminos que honran nuestra conciencia. Epicteto fue claro, no debemos depositar nuestra tranquilidad en el juicio ajeno. Hacerlo nos convierte en esclavos de la opinión de los demás, en prisioneros de una aprobación que nunca será suficiente, porque siempre habrá alguien nuevo que juzgue, que critique, que intente hacerte sentir pequeño. El autorrespeto no es orgullo vacío ni arrogancia. Es la certeza profunda de que no necesitas la validación de nadie para mantenerte firme en quién eres. Es saber que puedes estar solo y aún así sentirte completo. Que el silencio de otra persona no borra tu voz, que la indiferencia de alguien no anula tu esencia.
En la práctica, esto se traduce en decisiones cotidianas. Dejar de perseguir mensajes que no llegan, de insistir en explicaciones que no se reciben, de ofrecer más de ti cuando el otro no muestra reciprocidad. No se trata de cerrarse al amor, a la amistad o al afecto. Se trata de no convertirse en mendigo emocional. ¿Cuántas veces nos hemos quedado en espacios donde tenemos que demostrar continuamente nuestro valor, como si tuviéramos que ganarnos el derecho a existir? Pero el estoicismo nos invita a preguntarnos, ¿realmente estoy viviendo según mi naturaleza racional y virtuosa? ¿O me estoy adaptando a un entorno que me hace más pequeño? Cultivar el autorrespeto comienza con la decisión de dejar de pedir lo que no se ofrece libremente, de reconocer que si alguien no ve tu valor, no es tu responsabilidad probarlo una y otra vez. Tu trabajo no es convencer, es mantener tu integridad. Y eso, por sí solo, es una forma de resistencia. Además, este principio tiene un efecto secundario poderoso. Cuanto más te respetas, menos permites que te falten al respeto. Las personas que antes te trataban con indiferencia empiezan a notar algo diferente en ti. No es frialdad, es claridad. No es distanciamiento, es madurez. Y con el tiempo, aquellos que no valoraban tu presencia se dan cuenta de que han perdido algo real. Recuerda, el vacío que deja quien no te merecía no es un hueco que debas llenar con urgencia. Es un espacio sagrado, listo para recibir lo que realmente te corresponde. Algo mejor, más limpio, más auténtico. Lección 6. Rodéate de quien te fortalece, no de quien te debilita. No subestimes jamás el impacto de las personas que te rodean. Ellas moldean día a día tus pensamientos, tus hábitos, tu manera de ver la vida. No son solo compañeros de viaje, son arquitectos invisibles de tu mente. Por eso, la sexta lección estoica es tan importante. Rodéate de quien te fortalece, no de quien te debilita. Marco Aurelio lo entendió bien cuando escribió que debemos mantenernos cerca de quienes nos ayudan a ser mejores y alejarnos tanto como sea posible de aquellas que corrompen nuestra alma. Esto no significa excluir a todos los que piensan diferente, ni vivir en una burbuja selectiva. Significa asumir la responsabilidad de cuidar tu espacio emocional, de elegir con cuidado a quién permites entrar en tu círculo más cercano, con quién compartes tu vulnerabilidad, tu tiempo, tu atención. Las personas negativas, críticas constantes, que viven comparándose, que disfrutan del drama, que encuentran defectos en todo, poco a poco van minando tu confianza. No te derriban de un solo golpe, pero te van desgastando hasta que ya no reconoces quién eras antes de conocerlas. El estoico sabe que dominarse a uno mismo incluye dominar las influencias que permitimos en nuestras vidas. Por eso, no se queda en un ambiente tóxico solo por costumbre, ni mantiene relaciones que lo hacen sentir pequeño. Tiene el coraje de reubicarse, de ajustar su entorno para que refleje sus valores. En la práctica, esto implica una autoevaluación honesta. ¿Quiénes son las personas que después de hablar con ellas te dejan más fuerte, más claro, más inspirado? ¿Y quiénes son aquellas que, sin hacer nada malo explícitamente, te dejan cansado, confundido, con la autoestima baja? Una vez identificadas, el siguiente paso es tomar decisiones. A veces significa poner límites a amistades viejas. Otras, reducir el contacto con familiares que no saben respetar. En ciertos casos, incluso cortar lazos que ya no tienen equilibrio. Pero no es frialdad, es madurez. Es entender que no puedes dar lo mejor de ti si sigues dejando que te roben tu luz. Y rodéate de quienes también te elevan, de quienes comparten ideas constructivas, de quienes saben escuchar y corregir con respeto. Personas así no son comunes, pero existen. Y el estoicismo valora profundamente esos vínculos, relaciones basadas en la virtud, en la razón, en el crecimiento mutuo. Son pilares, no solo compañía pasajera. Además, recuerda que al elegir a quién rodeas, también eliges en quién te estás convirtiendo. Si quieres cultivar coraje, sabiduría, serenidad, busca a quienes también andan en ese camino. Porque la energía de los demás se contagia y tú también influyes en ellos. Ser parte de una red de personas que buscan mejorar no solo te beneficia a ti, sino que ayudas a los demás a avanzar también. Lección 7. Vuélvete inquebrantable. Fortalece tu mundo interior. Llegamos al corazón del estoicismo, a la lección más importante de todas. Vuélvete inquebrantable. Fortalece tu mundo interior. Esta no es solo una conclusión. Es el pilar sobre el que se sostienen las 6 lecciones anteriores. Porque todo lo que hemos visto hasta ahora, no reaccionar en caliente, no discutir con quien no escucha, entender que el desprecio refleja al otro, imponer límites, no mendigar respeto,
Rodearte de quienes te elevan solo tiene sentido si estás firmemente anclado en ti mismo, porque mientras más fuerte sea tu mundo interior, menos importará lo que suceda afuera. No significa volverse frío, ni distante, ni indiferente a los sentimientos. Al contrario, ser inquebrantable es cultivar una fuerza silenciosa, una claridad interna tan profunda que nada ni nadie pueda sacudirte con facilidad. Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, escribió que la paz verdadera no está en controlar los eventos externos, sino en mantener el alma tranquila en medio del caos. Y eso, precisamente, es lo que buscamos hoy. Un estado interno donde no dependas de la aprobación, de la calma externa o de que todos te traten como mereces para sentirte bien contigo mismo. Imagina por un momento que alguien te dice algo hiriente. Podría ser una crítica injusta, una burla velada, una mirada que parece juzgarte. Si tu mundo interior es débil, esa palabra te atraviesa. Te cuestionas, te enfureces, tal vez lloras, tal vez guardas resentimiento. Pero si has trabajado tu mundo interior, esa misma palabra llega y simplemente pasa. No te define, no te mueve, no te detona. ¿Cómo se logra eso? No es magia, es disciplina. Es práctica diaria. Es entrenamiento mental. El estoicismo no habla de perfección, habla de progreso, de construir poco a poco una estructura interna que no se tambalea ante el viento. Empiezas por preguntarte, ¿qué tipo de persona quiero ser cuando nadie me ve? Esa pregunta te lleva a reflexionar sobre tus valores, sobre lo que realmente importa para ti. No lo que otros esperan, no lo que el mundo exige, sino lo que tú eliges defender sin importar qué. Y luego actúas. Cada día tomas decisiones pequeñas pero poderosas. Lees un libro que te hace pensar más claro. Practicas el silencio para escucharte mejor. Decides no responder a algún mensaje agresivo. Dices no cuando antes habrías dicho sí por miedo a incomodar. Caminas unos minutos al aire libre solo para recordar que existes fuera del ruido. Esa acumulación de hábitos forma tu mundo interior. Y cuanto más sólido sea ese espacio, menos vulnerable serás al juicio ajeno, a la provocación, al desprecio. El estoico entiende que el único lugar donde puedes tener control real es dentro de sí mismo. No puede controlar cómo te trata el mundo, pero sí puede decidir cómo responder. Puede elegir no convertirse en víctima de las circunstancias, sino en arquitecto de su propia paz. Y aquí aparece otra verdad profunda. Lo que alguien intenta quitarte, tu respeto, tu dignidad, tu valor, solo se va si tú lo entregas. Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Nadie puede romperte si no permites que entre. Vuélvete inquebrantable no por orgullo, sino por claridad. No por dureza, sino por equilibrio. No por soledad, sino por autoconocimiento. Y recuerda, este camino no termina nunca. No hay un punto final en el que digas ya soy fuerte. Porque incluso los estoicos más grandes reconocían sus debilidades, sus momentos de duda, sus días oscuros. Pero también sabían levantarse, aprender y seguir adelante. Así que comienza hoy, ahora, donde estás. Decide que ya no vas a dejar que el mundo exterior defina tu estado interior. Decide que tu paz no será negociable. Decide que tu valor no dependerá de la opinión de nadie. Escribe en el lugar donde estás viendo esto. Mi valor no depende de la opinión de nadie. Repítelo tantas veces como sea necesario. Hazlo tuyo. Que sea el mantra que te sostenga en los días difíciles. Porque cuando fortaleces tu mundo interior no solo cambias tu manera de reaccionar al mundo, cambias el tipo de mundo que empiezas a construir a tu alrededor. Conclusión. El camino estoico no termina. Aquí hemos recorrido juntos 7 lecciones profundas, cada una construyendo una nueva capa de tu armadura emocional. Una armadura que no ataca, pero tampoco se deja herir fácilmente. Una armadura hecha de conciencia, de discernimiento, de firmeza, de autorreconocimiento. Has aprendido a no reaccionar en caliente, sino responder con conciencia. No discutir con quien ya decidió no escuchar. Entender que el desprecio del otro dice más sobre él que sobre ti. Imponer límites con firmeza sin caer en la agresividad. No mendigar consideración, sino cultivar autorrespeto. Rodearte de quienes te fortalecen, no de quienes te debilitan. Y por último, volverte inquebrantable, fortaleciendo tu mundo interior. Estas no son solo ideas, son herramientas para vivir con mayor claridad, equilibrio y propósito. Para enfrentar el desprecio sin perder tu esencia, tu paz ni tu integridad. Si llegaste hasta aquí, felicitaciones. Ese hecho por sí solo demuestra que no estás buscando solo entretenimiento. Estás buscando evolución personal, y eso es algo valioso. Ahora quiero invitarte a llevar estas enseñanzas a la acción. Piensa, ¿cuál de estas lecciones resonó más contigo?
¿Cuál sientes que necesitas aplicar con más urgencia en tu vida? Comenta aquí abajo. Gracias. O dime cuál de estas lecciones te marcó más. Así sabré que este contenido tuvo sentido para ti y que el viaje no fue en vano. Y si aún no estás suscrito, aprovecha este momento para hacerlo. Aquí compartimos reflexiones profundas basadas en la sabiduría estoica, para ayudarte a vivir con más claridad, equilibrio y propósito. Tu evolución ya comenzó. El resto es decisión tuya.